Nos quedamos en silencio. En silencio. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos por seguir esta nueva emisión de Gestor Cultural MX. Mi nombre es May Ortiz y bueno, en esta ocasión tengo el gusto, el placer de presentar a una persona que admiro mucho, que aprecio mucho, que tuve la oportunidad de conocer ya hace un par de años a partir de un trabajito que tuve ahí. Y la verdad es que estoy muy, 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 muy emocionado porque es una persona que, pues, que ha hecho un montón de trabajo, es poeta, escribe, hace proyectos culturales, es promotora, bueno, en fin, hace muchísimas cosas. Ella es Nadia López García, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Nadia, por haber aceptado esta entrevista. Xavini, muchísimas gracias a ti pues, por convocarnos y por este diálogo, que pues estoy muy emocionada en primera porque el tema creo que es un tema que nos está convocando desde hace mucho tiempo y que está muy chido pues reflexionarlo en conjunto y en colectivo, y también porque bueno, tenía muchísimas ganas de mirarte, de platicar contigo, y pues bueno, a quienes nos estén viendo, también decirles que muy bienvenidos sus diálogos, sus comentarios. Queremos que sea algo colectivo, que sea algo horizontal. Un poco platicamos al inicio, Maggie y yo, que pues de muchas cosas no conocemos, y creo que justo eso es lo padre, seguirnos repreguntando sobre todas las dudas que tenemos. Entonces, pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este momento de diálogo, y pues yo estoy muy contenta. Muchas gracias, Maggie. Muchísimas gracias, Nadia. Y pues bueno, tengo que presentarla para que conozcan un poco más de ella, quién es, qué ha hecho. Bueno, Nadia es originaria de Oaxaca, nació por allá de 1992, es mucho más jovencita que yo, por supuesto, y ha hecho muchísimas cosas. Ha participado en distintos recitales, talleres y festivales, tanto en México, India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2015 al 2017 en el área de poesía, autora de los poemarios Ñu Bitso, espero que pronunciarlo bien, si no nadie me va a corregir, Tierra Mojada, Pluraria de Ediciones en 2018, Tikutsi K, El Tren, Almadia 2019, e Isu Ichi, El Camino del Venado, que fue publicado por la UNAM en 2020. Su obra ha sido traducida al árabe, al inglés, al francés, al bengalí, al hindi, al catalán, en fin, y bueno, todos los idiomas que falten también. Pues Nadia, otra vez muchísimas gracias. Y pues quiero empezar con algunas preguntas porque creo que hay que entrarle ya a lo bueno. Y pues bueno, quisiera comenzar, Nadia, preguntándote o reflexionando. Sabemos que, bueno, México es un país multilingüista. Actualmente ya hay todo un énfasis con respecto a esto. Incluso en el ámbito legislativo ya se aceptó a México, ¿no? Esta, pues sí.
evitar este monolingüismo que lo tenía cooptado básicamente el español, y ahora ya tenemos un país plurilingüista, ¿no? Donde dentro de las leyes mexicanas, bueno, mexicanas, se acepta ya a todas estas lenguas, se da este reconocimiento, esta visibilidad. Sin embargo, bueno, tenemos toda una historia de políticas culturales instaladas a principios del siglo XX, donde pues México se considera básicamente un país monolingüista, y todas estas marcas que dejó esto pues son, me parece, graves, ¿no? Porque básicamente se quedaron como en la periferia todos estos demás 68 idiomas con sus variantes. Entonces me gustaría que nos ayudaras a reflexionar sobre cuál es la situación, las condiciones y las problemáticas que trajo esto a los pueblos. Ay, qué pregunta tan amplia, que da para hacer un seminario. Bueno, antes que nada, quiero un poco que pensemos que en nuestro país hay 68 sistemas lingüísticos, ¿no? Más el español, tenemos 69 sistemas lingüísticos, que más allá de ser sistemas de palabra, de comunicación, son sistemas también de estructuración de vida y de estructuración de mundo, de sistemas de cómo te nombras, de cómo te reconoces, de cómo te posicionas. Y que bueno, históricamente sabemos que hemos estado pues atravesados por otro gran sistema, que es el sistema del racismo, que ha atravesado no solo, digamos, pueblos, sino ha atravesado personas, ha atravesado saberes, y es quien ha dicho qué saberes, qué lenguas, qué identidades son las válidas y cuáles no. Es decir, el racismo lo que hizo fue una estructuración y una ordenación de los cuerpos, de los saberes, en función de ciertas personas, ciertas ideologías que dijeron, casi como juez, esta es válida, esta no es válida, estas entran de lo que consideramos que es una lengua civilizada, que es una lengua que debe hablarse, y estas no. Entonces, vivimos desde hace mucho tiempo en un sistema de mundo en el cual se han privilegiado esos saberes, se han privilegiado esos conocimientos, y en el cual estos 68 sistemas lingüísticos, que habría que verlo también como 68 naciones, han quedado, digamos, un poco invisibilizadas, un poco ocultadas, digamos, y bueno, se ha tratado de que incluso desaparezcan, ¿no? Habría que hablar, por ejemplo, también del sistema educativo que tenemos, un poco del sistema Estado-Nación en el que vivimos, en el que, bueno, se apuesta por tener una sola ideología, una sola identidad, una sola cultura, una sola lengua. Entonces, digamos, el que se haya reconocido a nivel constitucional eh, a todas las lenguas como lenguas nacionales, por ejemplo, es algo que ya estaba, de hecho, desde el 2003 en la Ley General de Derechos Lingüísticos, que da pie a la creación del INALI, por ejemplo. Entonces, ahora, digamos, que aparezca a nivel constitución es importante, en el sentido que, bueno, la constitución es de los aparatos legislativos más importantes que tenemos, digamos, y que ahora una ley general que ya tenía esto lo incorpore, es muy importante porque podemos apegarnos a esas leyes. También, por ejemplo, podemos apegarnos a tratados internacionales como son el 169 y bueno, muchísimos más donde dicen que es válido que hables en tu lengua, que es válido que te expreses en tu lengua, que puedes pedir educación en tu lengua, que puedes pedir justicia en tu lengua, que puedes pedir infinidad de derechos, puedes pedir en tu lengua. Es importante porque te puedes apegar a ellos, pero aquí la gran pregunta es, ¿son aplicables? ¿Se aplican? O sea, en el día a día se aplican. Yo te diría que para empezar, algo muy interesante en nuestro país es que, por ejemplo, no hay una base sólida de traductores o intérpretes en lenguas originarias, ¿no? Hay, por ejemplo, un registro, que de hecho lo tiene el INALI, pero digamos, si tú pones así en el Google, base de datos de quien hable ñañú, y que aparte tenga conocimiento de lo jurídico, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Entonces, es algo que deberías poder encontrar, por ejemplo. Entonces, es impresionante el número de personas que están, digamos, privados de la libertad por no tener un intérprete. A pesar de que, por ejemplo, la ley dice que tienes, si vas a un proceso, digamos, en el que te van a dar una sentencia, por ejemplo, de 2 años,
tienes que tener un juicio antes de un año, y si es de más de 4 años, perdón, o más o menos de un año, tienes que tener un juicio antes de 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo tienes que haber tenido una persona que conozca tu lengua y que conozca tu cultura y que aparte conozca el sistema, digamos, judicial. Y eso en la realidad pasa muy poco. Y si llega a pasar, bueno, sabemos que son de, por ejemplo, dentro del poder judicial, son de los menos pagados, por ejemplo, ¿no? Los intérpretes y traductores. Entonces, un poco pareciera que hay un abismo un poco grande, digamos, entre lo que ya está en el papel, es decir, que se reconoce a nivel constitucional nuestros idiomas, y cómo en la realidad puedes vivirlos o puedes plasmarlos. También habría que decir que, bueno, en contextos urbanos, de pronto esto quizás es más visible, ¿no? O sea, estoy pensando un poco en la Ciudad de México, que de pronto pues es más visible, digamos, estas quizá situaciones, digamos, en las que no puedes hacer uso de tu lengua. Sin embargo, nuestras comunidades no están excluidas tampoco, ¿no? A pesar de que muchas de nuestras comunidades tienen sistemas normativos propios, sabemos que el Estado-Nación ha llegado a, como tipo Coca-Cola, ¿no? Ha llegado a todos los rincones. Entonces, justo yo he participado en algunos espacios, por ejemplo, de interpretación. Y bueno, yo tengo un compañero que es abogado, entonces pues yo me auxilio de él, ¿no? Pero como tal no tengo la formación. Pero, por ejemplo, me tocó un caso en Colima, que ¿qué haces cuando no hay intérpretes? ¿Qué haces cuando no hay personas que traduzcan? Y las que hay no tienen la formación, por ejemplo, en derecho, ¿no? O conocen de los sistemas jurídicos. Entonces digo, necesitamos lograr que lo que sea, digamos, desde instituciones que también han sido empujadas por colectivos para lograr, digamos, estos reconocimientos constitucionales, necesitamos lograr que eso sea palpable. Es decir, que eso sea algo que puedas, que no sea algo extraño, que te puedas sujetar a una ley o apegar a una ley para hacer exigible un derecho. Tendría que ser de lo más normal, ¿no? Tendría que ser de lo más normal. México, igual si me estoy desviando, me dices, México, por ejemplo, está muy por detrás, por ejemplo, a nivel jurídico de cómo está Colombia, por ejemplo, ¿no? Que Colombia sí tiene, digamos, un aparato, digamos, jurídico más sólido, digamos, en atención a pueblos originarios, a diferencia de nuestro país. Eh, y es muy, creo que tiene que ver también con que por mucho tiempo desde el Estado se hicieron muchas cosas únicamente como por justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se promulgaron espacios o instituciones para la atención de demandas de pueblos originarios, pero que en realidad, digamos, quienes las atendían ni siquiera hablaban una lengua originaria, ¿no? O, por ejemplo, o no conocían, digamos, de la realidad, o hacían las cosas como alejadas de la población. Entonces, por ejemplo, hace poco me tocó hablar sobre cómo estamos a nivel jurídico en atención a violencia hacia mujeres, y me tocaba compartir con compañeras y compañeros de España, de Argentina, de España y de Argentina, y me decían, oye, pero es que ustedes están muy adelantados, porque tienen leyes de igualdad, tienen leyes de no violencia contra las mujeres. Les digo, puede ser que estén en el papel, pero ¿cómo haces, por ejemplo, estas leyes? Cómo las hacemos, digamos, palpables con las mujeres, cómo las mujeres saben, digamos, que existe este protocolo, por ejemplo, al que pueden apegarse. Entonces, bueno, no basta con que estén en el papel, no basta con que una institución se cree. Lo que tenemos que hacer es cómo todo eso lo bajamos a la realidad, y cómo dejamos también de normalizar pues la violencia estructural. De pronto, yo recuerdo mucho que mi familia, de pronto comenzaron a normalizar el que si estabas en la ciudad y querías hacer un trámite, que había que estar en español, bueno, había que hablarlo en español estrictamente por si querías que te atendieran. Entonces, ahí es cuando dices, cómo en un país que es tan diverso lingüísticamente, la mayoría de instituciones, si las analizamos, funcionan en español. Y es incluso como contradictorio. Incluso ahora, bueno, estamos en un proceso electoral, por ejemplo, y digo, hay, por ejemplo, nada más de mi estado, son 540 y tantos o 570 y tantos municipios. De esos 570 y tantos municipios, ¿cuántos son
de pueblos originarios y de los candidatos que se están, digamos, postulando, cuántos hablan la lengua de ese lugar. Entonces, digamos, pareciera que, que aunque esté, digamos, este aparato normativo, pues hay una gran vacío, digamos, para poder hacerlo palpable, para poder que las personas puedan vivir en su lengua, digamos. Bueno, ya no sé si me entendí. No, está perfecto. Muchísimas gracias, Nadia. Porque de hecho creo que es muy importante lo que nos comentas, porque parte de esos efectos de esa política cultural homogenizadora y monolingüística, ¿no? De aquel siglo, ¿no? Del siglo pasado, de principios, digo, ya sabemos que estamos hablando de la política vasconcelista. Es muy interesante porque al final de cuentas lo que se buscó, ¿no? Bajo esta idea del mestizaje y de la raza cósmica es que hubiera un relato nacional, que hubiera una lengua, que hubiera una sola nación. Y esto generó muchas problemáticas que precisamente se enfocan ya en otro tipo de situaciones, como el ámbito legal, que es brutal, ¿no? La cantidad de personas que están encerradas, ¿no? Porque no tuvieron a alguien que los defendiera en su lengua y porque se les culpó. Y eso es una de las tantas situaciones que ha generado este problema del monolingüismo, ¿no? Y de lo que surgió a partir de todos estos años. Y en ese sentido, voy nuevamente con esta cuestión del vasconcelismo, porque a veces en este país no hablamos del mestizaje y lo que genera, ¿no? En cuanto a nuestra dinámica cotidiana. Y la verdad es que sí es un problema, porque como todos somos mestizos y todos hablamos español y todos somos de alguna manera hemos dejado como a un lado lo de dónde venimos, entonces de repente esa pérdida también implica una serie de situaciones en la cotidianidad. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco si tú encuentras que esta idea o esta ideología del mestizaje ha generado también parte de esas problemáticas en la pérdida de todos esos idiomas, ¿no? Que hay en nuestro país. Sí, claro, estás tocando un tema que es súper interesante, que justamente un poco se le ha llamado este mito del mestizaje, ¿no? Que pensemos al mestizaje como, hagan de cuenta que tenemos una cubeta y todos vamos a quitarnos la ropa que traemos puesta, o sea, pensemos que la ropa es nuestra identidad, o sabemos que no, pero hagamos esa imagen. Y así desnudos nos vamos a meter a esa cubeta y nos estamos metiendo todas y todos en esa cubeta y en esa cubeta nos van a poner otra ropa. Entonces la ropa que se quedó afuera de la cubeta pues ya no existe, desapareció, la quemaron, bye. Entonces ahora se supone que todos los que estamos en la cubeta tenemos la misma ropa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una nueva identidad, que fue una nueva identidad creada desde el Estado, lo cual es muy interesante porque esta identidad creada desde el Estado lo que ha pretendido es que todo lo que se quedó fuera de esa cubeta termine desapareciendo. No, yo un poco aquí, ya saben, soy pedagoga, entonces siempre jalo cosas hacia educación. Un poco, yo siempre he dicho, no es nada gratuito que Vasconcelos haya sido el primer secretario de Educación Pública, que haya instrumentado este aparato que conocemos como la SEP, y que justo si ustedes le echan un ojo a la raza cósmica, por ejemplo, van a estar como yo un poco ahí tanto agarrando su bilis así para que no les explote, como un poco pensando cómo es que personas que tenían esta mentalidad lograron llegar a espacios tan de reconfiguración, por ejemplo, ¿no? Tan espacios donde se pensaban políticas. Algo que yo he pensado un poco es que para que una nación pueda extender su proyecto hacia las personas, se recarga siempre en un proyecto educativo. Entonces, mucho pensamos, el proyecto educativo es el que está en la escuela, no es cierto, es el que está en la televisión, en la radio, en el Facebook, está en todos los espacios, ¿no? Veamos a la educación como algo más grande. Entonces, justo una frase súper chiquita porque también la raíz afro es algo que a mí me mueve mucho y que sobre también con la que gran parte, digamos, de lo que intento hacer va hacia conocer más sobre ella. Un poco Vasconcelos dice, ¿no? Que el negro debe dejar su monstruosidad para ceder su fuerza física al espíritu honorable del hombre blanco, ¿no? Entonces, bueno, y dice un montón de cosas, ¿no? De los indígenas y, en fin, de los asiáticos. Y justo pienso un poco, justo él pone en palabras el discurso dicho y no dicho del Estado, de crear una nueva identidad en el que, digamos, fuéramos todos homogéneos, ¿no? En el sentido, o sea, entre comillas, homogéneos, en el sentido en el que lo que estás, digamos, recibiendo no te pareciera ajeno, sino que te pareciera como algo propio. Entonces,
Creo yo que en ese sentido, ahora tenemos 68 naciones distintas, pero si pensamos un poquito, digamos, hacia 1800, incluso en el periodo de la colonia, teníamos muchísimas más naciones que fueron desapareciendo. Por ejemplo, hoy día está el ayapaneco con menos de 10 hablantes, creo que son como 5 hablantes fluidos ya mayores. Digo, cuando ellos mueran y su lengua que no está siendo, digamos, transmitida, este, muera junto con ellos, va a ser una nación menos que está en nuestro país. Entonces, justo un poco, creo que ese hacer una sola, pensar en una sola nación, en esta idea del mestizaje, lo que ha hecho eso es que ha excluido, digamos, sistemáticamente a lenguas, a personas, a pueblos y a naciones enteras. Entonces, creo yo que justo lo que ahora se está haciendo esto de cuestionar el mestizaje, de cuestionar cuáles son las identidades que nos han dicho que debemos transitar por ellas y cuáles son las identidades que quizá nunca ni siquiera nos pasó por aquí, pero somos parte de ellas, creo que es parte de lo que a mí me da mucha esperanza, que veo que se está movilizando. Pues yo aquí les recomiendo muchísimo que lean a Yasnaya, Aguilar, a Tajeo Robles, que son mujeres que han pensado y que han dedicado mucho de su vida a repensar cómo estos sistemas, digamos, de vida, desde el mestizaje, desde el racismo, lo que han hecho es eso, un poco hacer una exclusión sistemática que termina, digamos, en la muerte de pueblos y de hablantes, ¿no? Cuando hablamos de lenguas, pensemos que también estamos hablando sobre todo de hablantes. Está fascinante esto, Nadia, todo lo que nos comentas porque nos haces pensar un montón. Y en la primera parte que tú estabas mencionando precisamente respecto al racismo, una de las cosas que me quedé pensando era precisamente sobre estos distintos racismos que han vivido las comunidades en nuestro país, ¿no? Por un lado, sí, el racismo que está vinculado a esta idea de la pigmentocracia, ¿no? Del valor de la blanquitud y cómo se van construyendo estas ciertas dinámicas de poder por el ser blanco, por ser moreno, por ser negro o por tu origen étnico. Sin embargo, también existe otro tipo de racismo que es como el cultural, ¿no? De cómo vistes, de cuáles son tus prácticas cotidianas. Y me parece que tendríamos que hablar precisamente también de esas otras marcas coloniales que están vinculadas a un racismo lingüístico y que a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tantos padres o madres ya no les quieren enseñar a sus hijos, a sus hijas? Sus lenguas, sus idiomas, ¿no? Y en ese sentido, estaba recordando cuando tú hablabas a Fanon, ¿no? De cómo también los colonizados se apropiaban de las creencias de los dominadores y prácticamente naturalizaban esta creencia, ¿no? De una jerarquía, pues que era así, que no había de otra y pues que había que entrarle a estas dinámicas. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de cómo tú encuentras estas marcas, ¿no? De racismo en el tema de las lenguas pues que hay en este país. Claro, sí. Fíjate que no sé si recuerdas, yo creo que hace como un año más o menos, poquito más, el tema del racismo como que hizo un boom. Yo me acuerdo que yo me metí a Twitter y todo el mundo estábamos haciendo un tweet sobre racismo. Y mucha gente de pronto pensaba, es que ahora estamos empezando a hablar del racismo. Y decíamos, no, del racismo hemos hablado desde hace mucho tiempo. El punto, y creo que también es importante, es que se comenzó a hablar de racismo en espacios en los que no se hacía, ¿no? Por ejemplo, en espacios hasta cierto punto, digamos, que no abordaban estos temas del racismo, de la discriminación. Y pues bueno, qué bueno, entre más hablemos de ello, creo que es más, vamos caminando un poquito más hacia desnormalizarlo, que justo a mí Fanon es de las personas que igual leí, bueno, de los escritores que leí un poco para la tesis y que bueno, yo justo dije, bueno, cómo es importante repensarnos también desde las etiquetas que se han creado, ¿no? Desde las clasificaciones que se han hecho y cómo hemos entrado a ellas, incluso sin darnos cuenta, y también hemos sido parte de ese engranaje que reproduce. Creo que algo muy interesante y muy peligroso en México es que el racismo está muy normalizado. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, por ejemplo, no estamos en un país en el que, digamos, desde la Constitución te digan que te hagan, digamos, haya postulados racistas, ¿no? Como sí lo hay en otros países, por ejemplo. Pero el racismo, digamos, es un racismo que está muy internalizado.
En el sentido, un ejemplo muy sencillo, es que mucha gente cree que, por ejemplo, que ellos, si tú les preguntas, ¿tú eres racista? Te van a decir, no, claro que no, yo respeto a todos, cada quien con su forma de ser, de donde vienen y de donde sea. Pero en una plática de amigos, es tan fácil que hagan un chiste, por ejemplo, sobre las personas indígenas, sobre las personas afro, sobre las personas diversas sexualmente, y lo toman con toda la naturalidad del mundo. Y si tú les dices, oye, así con tu semáforo, oye, eso es algo racista, te dicen, claro que no. ¿Dónde me ves que estoy diciendo que aquí no puede entrar una persona afrodescendiente? ¿Dónde estás viendo que estoy diciendo que voy a matar a, no sé, a X persona por ser X cosa? Entonces, tenemos ese tipo de racismo que está muy internalizado y que incluso está como oculto, digamos, porque muchas cosas se toman como a juego, a chiste, estamos conviviendo, pero creo que esa es la mejor estrategia del racismo. Entrar en nosotros, entrar en nuestros discursos, entrar, o sea, internarse dentro de nuestros cuerpos y nuestros discursos y nuestras prácticas y reproducirse sin que nos demos cuenta. Es decir, sin quien está siendo racista no se da cuenta, y que a veces incluso quienes están siendo los receptores de ese racismo tampoco se den cuenta. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho que con personas de mi comunidad de pronto decíamos, oigan, esto es una práctica de racismo. El racismo es muy interesante porque no hay traducción, por ejemplo, en mixteco, ¿no? Lo que yo a veces traduzco como racismo es que alguien está tratándote mal por ser como eres, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento quizá tengamos una definición más clara, pero las personas, por ejemplo, muchas personas de mi pueblo normalizaban esas actitudes porque las consideraban que así han sido toda la vida, que las personas que hablan español o son de tez más blanca tienen derecho, por ejemplo, incluso de pedirte que te vayas de un lugar, de no dejarte entrar a un lugar. Entonces, creo que por eso en México el racismo es muy peligroso, porque está muy internalizado y muy normalizado y lo hemos naturalizado a tal grado que somos reproductores del mismo sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo ha afectado? Pensemos un poco que el racismo también, como en esta metáfora del balde de agua, el racismo también es una estructura. Hagan de cuenta que es como un quesillo, ¿no? Que envuelve y que ni siquiera te das cuenta que estás dentro. Entonces, digamos, cuando ya hablamos de actos discriminatorios, que son parte del racismo también, es cuando puedes ver, por ejemplo, la encuesta del ENADIS y las personas, al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, quienes más salen en número uno de que se sintieron discriminadas, pues son pertenecientes a pueblos originarios, pueblos indígenas. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Ha pasado que, caso cercanísimo a mí, mi mamá. No, mi mamá empezó a hablar español, bueno, empezó a aprender español como a los 15 años. Entonces mi mamá viene de una historia muy violenta que fue una historia que yo creo que todavía se sigue viviendo menos ahora que en esos años, pero creo que las personas que tienen entre 40 y 60 años actualmente vivieron mucho esto, que era la violencia física, por ejemplo, por ser hablantes de su lengua. Entonces, mi mamá cuenta que ella pues iba a la primaria, pero en su primaria, a pesar de que estaba en una comunidad Ñusabi, que había un maestro que hablaba Tunsabi, que la comunidad funciona en Tunsabi, en esos años estaba prohibidísimo que tú hablaras Tunsabi, ¿no? Porque la gran encomienda de los maestros, más allá de que te enseñaran a multiplicar, que te enseñaran otras cosas, era que aprendieras español. Entonces, por ejemplo, mi mamá pues sufrió muchos golpes, sufrió muchos castigos, entonces ella internalizó esa idea de que si tú hablas mixteco, la gente te va a maltratar, la gente te va a golpear, no vas a poder estudiar, la vas a pasar mal, pues. Entonces, digamos que eso que vivió mi mamá, creo yo que vivió mucho de su generación, que al día de hoy haya muchas personas que no hablen su lengua, siendo que sus papás o sus mamás las hablaron o las hablan. Entonces, no es algo gratuito. Muchas veces yo a veces de pronto me toca mucho trabajar, por ejemplo, con universidades interculturales en nuestro país, y de pronto he visto que se responsabiliza mucho al joven o a la joven por no hablar su lengua, y digo, habría que repensar, porque estás culpándolos por algo que vino desde una política del Estado,
y que es producto de que se fue sembrado miedo, que fue sembrada vergüenza en las cabezas y corazones de nuestros padres, para decir, mi hija no va a hablar esa lengua porque si la habla, la van a golpear o la van a castigar. Entonces, creo yo que la, ninguna persona debería avergonzarse por los idiomas que habla, ¿no? Ninguna persona debería justificar incluso qué idiomas habla. Pero vivimos en un país en el que, pues hay, hagan de cuenta que hay una varita y arriba de esa varita están pues el español, más arriba está el inglés seguramente, el chino y no sé qué más, y debajo están el pure, el náhuatl, el ayuk, y bueno, tantísimos sistemas lingüísticos que tenemos en nuestro país. Entonces, no es gratuito que digamos que por toda esta serie, digamos, y por todo este sistema pues que reprimió, que discriminó a nuestras generaciones más grandes, hoy en día haya muchos jóvenes que no hablen su lengua, ¿no? Que no la conozcan. Entonces, creo que un poco he pensado que es muy necesario seguir hablando, seguir escribiendo, seguir empujando desde los colectivos que a nivel jurídico se hagan válidas ciertas cosas, pero no hay que olvidarnos de trabajar con las personas, digamos, de carne y hueso, ¿no? Un poco, por ejemplo, yo me dedico a la escritura y digo, bueno, está bien que tengas los libros, está bien que se impriman, que se vendan, pero tenemos que estar, digamos, respaldados también de un trabajo comunitario, que mucha gente dice, bueno, trabajo comunitario en tu pueblo, sí, en tu pueblo, pero también en Los Ángeles, donde vivas, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, donde estés. Creo que de pronto hemos pensado que las lenguas originarias únicamente están dentro de las comunidades de donde son originarias esas lenguas. Están ahí, pero también están regadas por todo el país. Entonces no olvidemos que también la lengua es territorio y es un territorio físico, sí, pero también es un territorio simbólico. Entonces, en donde quiera que estemos, podemos trabajar, digamos, por nuestras lenguas y trabajar sobre todo pensando que a veces yo me desmotivo un poco porque digo, no sé si este taller que estoy dando, no sé si esto que estoy haciendo realmente va a cambiar algo, porque a veces pienso que es como una gotita, ¿no? En un mar inmenso. Pero pienso, bueno, si Nadia piensa esto de una gota y por allá Mike está haciendo otra gota y por allá, no sé, está Yasnaya está haciendo, ella ya está haciendo un lago, una gota, pues nos juntamos y hacemos más cosas. Creo yo que también, por ejemplo, la estructuración, por ejemplo, de la defensa lingüística en nuestro país no está tan fortalecida porque creo yo que falta que nos unamos más, que nos juntemos más, ¿no? De pronto, cuando tú preguntas experiencias de otros países, ¿cómo lograron esto? ¿Cómo lograron el otro? Lo lograron en colectivo, ¿no? O sea, nadie logra nada o sea, nadie logra mucho en individual, pero en colectivo creo que podemos lograr bastante. Y con el hecho de repensarnos en colectivo, creo que ya es un gran paso que estamos dando. Ay, Nadia, pues nos sueltas toda esta información y es tremendo poder tratar de pensarla. Sin embargo, tratando de reflexionar todo lo que tú nos dices, encuentro como tres aspectos que me parecen como primordiales para entender la problemática, ¿no? Por un lado, sí, ¿no? Estas pedagogías estatales donde se generó la imposición del español, ¿no? Donde se pensó un país monolingüista y de alguna manera esta dominación a partir pues de una exclusión sistematizada, ¿no? Donde básicamente aprendimos a decir no a todos esos otros idiomas y sí al español, incluso dentro de estas lógicas que se siguen en la SEP. Por otro lado, encuentro algo que tú me fascinó, esto como lo mencionaste, porque me parece que efectivamente en nuestras prácticas cotidianas hay una opacidad en el racismo, donde pareciera que sí, y estamos como en una zona intermedia donde no vemos claramente hasta dónde estamos ejerciendo prácticas racistas, a veces sin darnos cuenta. Y eso me parece como muy potente de pensar, porque básicamente lo que hemos hecho es introyectar, ¿no? Sin darnos cuenta, y está tan introyectado y tan naturalizado que no sabemos en qué momento, sin querer queriendo, diría por ahí, tenemos estas prácticas. Y algo que tú estabas mencionando hace un momento era como sobre estas fortalezas que tienen en los pueblos o en las comunidades lingüísticas. Y creo que también eso es necesario repensarlo, ¿no? Entonces, si tú pudieras como ayudarnos a saber un poquito más acerca de qué están haciendo estas comunidades lingüísticas
en pro de ellos, de ellas mismas, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Y decir, vamos adelante, vamos a seguir aprendiendo nuestros idiomas, vamos a seguir ganando terrenos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo desde adentro? ¿Cómo se ven estas luchas? Porque sí, o sea, están personas como tú que están empezando a escribir y que desde la literatura, desde la poesía empiezan a tener como muchas reivindicaciones. Sin embargo, pues todavía se sigue dando este tipo de prácticas donde las propias personas que hablan estos idiomas dicen, yo no lo voy a enseñar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces, o sea, están estas dos posturas que son pues diametralmente distintas, pero ¿cómo tú las estás viviendo y cuáles son esas experiencias que tú has mirado, ¿no? En otros, pues en otros contextos. Sí, pues fíjate que de hecho yo tuve la gran fortuna por un poco por esta, vaya, me siento un poco mal decir que tuve gran fortuna dentro de esta contingencia, pero la verdad es que sí, que fue estar en casa bastante tiempo con mis papás, con, pues bueno, con las personas de la comunidad. Eh, y justo tuve como un poco digamos, el gran espacio de mirar, digamos, con calma y con detenimiento, un poco alejada de tener internet, que creo que eso también nos deja tiempo para repensarnos. Y yo me daba cuenta de dos fenómenos muy importantes. Hay un primer fenómeno que de pronto es del que más se habla, quizá porque es más visible y quizá porque al mismo Estado le encanta que esas prácticas se sigan reproduciendo. Entonces, quizá por eso son las más visibles, que tiene que ver con que hay una gran parte, por ejemplo, de la población perteneciente, digamos, por ejemplo, a mi pueblo, que no está interesada en que sus hijos, sus hijas, hablen la lengua, que no está interesada en que el mixteco sea una lengua de vida para ellos, ¿no? Un poco el caso, digamos, tengo un caso, me tocó apoyar bueno, aquí en Ciudad de México, pues bueno, está Aprende en Casa, pero en muchas comunidades, pues no llega la señal, de pronto no hay luz, y me tocó apoyar, por ejemplo, a la región Cuicateca, que la región Cuicateca es prima hermana de los mixtecos. Entonces, perdón, me tocó un poco acompañar el cómo estructurar junto con los maestros y las maestras cuadernillos para que las niñas y los niños comiencen a aprender a escribir en su propia lengua, que es la que ya hablan, y comiencen a aprender a leerla, que eso es algo muy importante. Casi a nadie se le alfabetiza en su propia lengua, ¿no? Casi todos nos alfabetizaron en el español. Así fueras a una escuela mije, zapoteca, quiligua, te alfabetizaron en español. La gran mayoría, hay experiencias muy rescatables que se alfabetizan en propia lengua. Entonces, un poco con estos maestros estábamos platicando esta tarea, digamos, de poder hacer cuadernillos en los que los propios niños pudieran escribir su lengua, pudieran leerla, pudieran hacer narraciones. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando se llevaron los cuadernillos, la primera vez los papás los aceptaron muy bien. La segunda vez pidieron que ya no se hicieran más cuadernillos sobre la lengua, sino que se hicieran más sobre español, sobre matemáticas, sobre ciencias naturales, conocimiento del medio. Entonces, un poco pensábamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? A mí me hubiera encantado de que cuando yo comencé a aprender mixteco, que ya fue un poco grandecita, ya fue casi a los 8 años, me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, y lo tienes que escribir así, como cuando te enseñan a escribir español. Y dije, bueno, acá históricamente estos maestros están en una región que sí hablan la lengua, que los niños sí hablan la lengua y tienen la posibilidad de comenzar a organizar sistemas de escritura, pero no, a los papás no les interesa porque creen que es un poco pérdida de tiempo. Y es muy grave y es muy doloroso, porque entonces algo que tengo súper claro es que por más acciones que hagas para que la lengua no muera, si la comunidad no siente propia esa acción, no la va a tomar en cuenta y puedes hacer cuadernillos, puedes hacer tardes o veranos de lingüísticos o puedes hacer muchas cosas, pero si la comunidad dice, esta lengua yo siento que no me es útil,
la van a dejar morir. Entonces, esa es una postura. Y te digo, estas son las que más se conocen porque yo tengo una idea ahí media malévola que creo que al Estado le gusta mucho enterarse de estos casos. Entonces, por eso son los que más conoces. Pero por otra parte, hay otras acciones que se están haciendo en otras comunidades que la verdad a mí me llenan de emoción, me llenan de alegría, me dan mucho impulso. Por ejemplo, el tiempo que estuve yo en comunidad, me hubiera gustado que fuera más, fueron como 2 meses, 2 meses y medio más o menos, y espero que pronto sean más, más meses. Este, Cambia la dimensión cuando te das cuenta que la comunidad sabe que su lengua está muriendo y que solamente de ellos depende que no muera esa lengua. Entonces, actividades como cuáles, cómo comenzar, por ejemplo, cosas tan sencillas como comenzar en los aparatos de sonido, que son los altavoces, comenzar a decir los mensajes en mixteco, ¿no? Comenzar a decir, se le comunica a la población en general que hoy hay caldo de menudo en la casa de tía Juana, decirlo en mixteco y que la gente lo oiga en mixteco. Yo soy de una comunidad en la que hay mucha población migrante, ¿no? Hay mucha población migrante. Un día subí al Twitter, después lo quité porque dije no quiero que haya problemas, pero un poco lo decía yo que en mi comunidad hay más niñas y niños con doble nacionalidad, es decir, que nacieron en Estados Unidos y ahora están en mi pueblo, que niños hablantes de mixteco, ¿no? Y eso es muy preocupante porque eh, te das cuenta que están pensando que es necesario, más bien, están pensando que es necesario aprender español a diferencia de aprender mixteco. Yo digo, ¿por qué no piensan que ambas lenguas son posibles de aprender y de hablar? ¿No? Yo tenía un maestro en la facultad que hablaba creo que 11 o 16 idiomas. Renato, si me estás viendo por ahí, soy tu fan. Hablaba, de verdad, hablaba un buen de idiomas. Y yo dije, ¿en qué momento la mayoría de personas de este país creyó que si tú aprendes, que si tú eres hablante de mixteco, tienes que desplazarlo para aprender español? No, puedes perfectamente aprender y hablar las dos lenguas, puedes incorporar inglés, porque bueno, el mundo se mueve en inglés, puedes incorporar por ahí otra lengua. Eh, Creo que también es parte de los mitos que se nos contaron y es parte de los mitos de lo que hemos creído que es ser bilingüe, ¿no? Si tú dices en México, soy bilingüe, todo el mundo va a decir, qué chido, ¿no? Y si de pronto les dices, pero soy bilingüe, tú sabes español, ¿eh? Te van a decir, ah, bueno, porque no es lo mismo que digas, soy bilingüe en inglés, italiano, francés y español. Entonces, también cómo hemos pensado el bilingüismo en nuestro país. Ya Yasnaya lo decía, que yo les digo, lean a Yasnaya, ya lo decía, ¿no? Pareciera que es más válido ser un tipo de bilingüe que ser otro tipo de bilingüe. Entonces, creo que también necesitamos un poco repensar eso, que el trabajo comunitario debe ser sí en nuestras comunidades, pero también en los otros espacios, en los espacios que nos haya tocado, ¿no? De pronto, yo hasta antes de la pandemia viajaba muchísimo a todo lo que es el área de Oxnard, de Fresno, y decía yo, bueno, qué importante es que la población esté donde esté, sepa que su lengua no solo es para que sea hablado en su comunidad, sino que puede ser hablado en el territorio que ellos estén, ¿no? En el espacio que ellos estén y que trabajen por ello. Entonces, bueno, yo creo que ya me fui mucho en esta respuesta. No, está súper bien, porque fíjate que me hiciste pensar también en otras cuestiones y precisamente por ahí Mario Ruffer, ¿no? Un profesor muy querido, él reflexionaba sobre la importancia de estos saberes que se enseñan en ciertas comunidades, ¿no? Y una de las teorías que tiene él y que me llama mucho la atención, que muchas veces estas comunidades o estos pueblos buscan precisamente estos otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el conocer el inglés o una ingeniería o el derecho, ¿no? Porque se busca precisamente la disputa con el Estado para poder decir, bueno, nosotros también podemos ser matemáticos, podemos hablar inglés, y de alguna manera eso les permite también seguir como construyendo una nueva posición dentro del contexto social, ¿no? Entonces, y creo que esto que tú mencionas que me parece bien potente, ¿no? ¿Por qué no solamente hablar español? También puedes hablar tunsabi, también puedes hablar inglés y ampliar estas posibilidades y tener esta posibilidad, pues de alguna manera de disputar la gestión de tu cultura, ¿no? Con el
Estado o con quien sea, porque me parece que creo que es una de las cosas que están como ahí en el centro, ¿no? O sea, ¿quién administra tu idioma? ¿Quién administra tus tradiciones? ¿Quién administra tus rituales? ¿Quién administra tus formas de vestir? Y en ese sentido, pues, ¿cómo se puede construir una autonomía para que los propios pueblos puedan decidir por sí mismos hasta cuándo, hasta dónde, por qué sí o por qué no? Y por ahí va también mi siguiente pregunta. Y por cierto, antes de seguir adelante, quiero decirles a las personas que nos están escribiendo que voy en un momento a leer sus comentarios. Simplemente no queremos perder como la lógica, pero que sí las vamos a leer más adelante para que me tengan paciencia. Pero sí, la siguiente pregunta es, bueno, en estas disputas que se están dando en el ámbito cultural, en el terreno cultural por la lengua, por las tradiciones, por los textiles, ¿no? Por tantas cosas, el papel de los artistas, el papel de los escritores, el papel de tantas personas, agentes que están ahí en las propias comunidades es súper importante. Y tú como poeta y como escritora, o sea, tienes como un lugar, ¿no? Dentro de esta disputa que me parece fundamental, ¿no? En el ámbito lingüístico. O sea, ¿cuál es ese papel que tú estás entendiendo, ¿no? Como uno de esos agentes que están en esa disputa cultural, en esa disputa política por la lengua, y o sea, cómo te estás imaginando tú, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿qué es lo que estás haciendo? Y qué es lo que estás esperando en un futuro en este proceso que tú estás llevando como poeta y como escritora? Madre mía, qué pregunta. A ver, mm, creo yo que, a ver, voy a tratar de estructurarme. Fíjate que creo que también debemos un poco repensar cuál es el trabajo que tenemos quizá como escritores, como traductores, como intérpretes, como talleristas, porque de pronto algo que a mí en algún momento me hizo mucho sentido es que lo que hagamos em, en solo no va a salvar ni va a hacer nada. Creo que tiene que ser en colectivo, ¿no? Tiene que ser en colectivo de dos formas, en colectivo con las propias comunidades, pero también en colectivo con otras y otros personas que estén, digamos, en este diálogo, ¿no? De pronto, por ejemplo, he pensado que también, a diferencia, por ejemplo, de los escritores en español, los que somos escritores o buscamos ser escritores o nos han dicho que somos escritores en Tunsavi, por ejemplo, y en español, tenemos una tarea que trasciende más allá de lo estilístico, de lo literario. Creo que tenemos que pensar que lo lingüístico es también muy político, ¿no? Que no nos movemos en un espacio únicamente que estamos diciendo, bueno, voy a escribir algo que me inspire y lo voy a poner acá. No, porque en principio lo que escribimos no nace solamente de tu cabeza, nace de lo que te enseñó tu abuela, de lo que se cuenta en tu comunidad. O sea, nuestra escritura recae en un pensamiento colectivo, ¿no? Cuando yo escribo, por ejemplo, Kukaini, que es de la tristeza, no estoy diciendo cómo curar la tiricia como a mí se me ocurrió, estoy diciendo cómo se hace en mi pueblo y lo estoy compartiendo con las otras personas. Entonces, un poco, yo decía, bueno, si en este país, digamos, la literatura mexicana se piensa desde el español y yo hablo español, ¿por qué no escribo solamente en español? Digo, bueno, no lo hago porque también creo que es una forma de hacer, de alguna forma de hacer ruido, digamos, hacia que se vea, digamos, de que no solamente pensamos y hablamos en español y escribimos en español, lo hacemos en muchísimas lenguas más. Y que como parte de tu lengua, como parte de tu identidad, es también válido expresarte así y es válido mostrarlo. Entonces, pienso un poco que quizá el trabajo que hemos hecho quizá ha sido más de difusión, que yo no estoy en contra de la difusión en lenguas originarias, porque creo que ha sido parte también fundamental de que muchas personas conozcan que existen otros países aquí, bueno, otros mundos, otras naciones, ¿no? Porque así donde ahí me ven, luego yo me he llevado chascos bien acá, porque luego les digo, oigan, ¿cuántas lenguas hablan acá? ¿No? Te dicen 10, 20, 30. Decimos, bueno, no, se hablan tantas. Nombremos por lo menos 20. Y a veces créanme que no nombramos más de 10 y nombramos las ya conocidas, ¿no? Las que tienen más número de hablantes. Pero, por ejemplo,
Es muy difícil que alguien nombre Odam o que alguien nombre alguna de las otras tantísimas lenguas que a veces ni siquiera sabemos cómo suenan. Entonces, creo yo que lo que tenemos, o al menos lo que yo pienso un poco, es que tenemos que repensar nuestros trabajos en un ámbito más amplio, ¿no? En un ámbito en el que sí es una cuestión, es un posicionamiento político escribir desde Tunsavi, también que creo que también es un acto de responsabilidad, ¿no? Es un acto de, pues de asumir, digamos. A mí yo hace tiempo, digamos, pues yo era muy inexperta, ¿no? De pronto yo no conocía, digamos, toda la carga política que hay, digamos, dentro de la escritura en lenguas originarias, ¿no? Y creo que mucho el recorrido que hice posterior, digamos, a un gran aprendizaje que me llevé, fue justo gracias a leer a muchas personas que están repensando, ¿no? Que están haciendo también pensamiento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante juntarnos, digamos, poder enseñarnos, podernos educar. Muchas personas, por ejemplo, a pesar de que somos hablantes de nuestras lenguas, pues desconocíamos todo este, digamos, lado, digamos, de opresión, desconocíamos muchas cosas. Entonces, pienso que también nadie se educa solo, ¿no? Ya lo dijo Freire, nos educamos en conjunto, nos educamos en colectivo. Y creo que entre más personas haya cuestionando, por ejemplo, por qué tienes que decidir entre una u otra lengua o por qué no puedes, digamos, llevar el Tunsavi como forma de vida, digamos, en la ciudad y tienes que hacer muchas cosas en español. Creo que entre más personas haya cuestionando eso, creo que hay más posibilidades de que haya otros espacios de construir también, ¿no? De hacer, digamos, vida pública, no sé cómo llamarlo, pues, o sea, ¿no? De sacar, digamos, de las casas las lenguas. También algo que yo me he topado mucho es que creo yo, bueno, esto lo digo de manera muy, muy personal, es que, por ejemplo, en cosas de escritura, un poco pensar quiénes son los verdaderos poetas, ¿no? A mí a veces digo, sí mandaré mi semblanza, sí o no la mandaré, porque, porque en sentido estricto yo sí creo que el ser poeta tiene que ver con el don de la palabra, y el don de la palabra no lo tiene cualquiera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mi comunidad solo lo tienen las personas grandes, por lo regular son personas que son eh, reconocidas colectivamente de que son personas que pueden curar, que pueden hacer los pregones, que pueden hacer los rezos. Esas son las personas que tienen el don de la palabra. Entonces, un poco creo yo que más lo que hacemos es acompañar esa memoria en lo escrito. Entonces, bueno, creo que quizá algo que estoy pensando para el futuro, en mi caso, es en primera conocer más, ¿no? Soy muy ignorante de muchas cosas, ¿no? Soy muy ignorante de muchos pensamientos. De pronto también hay cosas que yo no me había cuestionado antes, que de pronto escucho a mujeres como Gladys Tzitzul, como Yasnaya, como Tajeu, que digo, sí es cierto, nunca me puse a detenerme a pensar en eso. Entonces yo creo que también es necesario comenzar a acercarnos a personas que estén reflexionando y que podamos aprender en colectivo. Y pues bueno, yo creo que eso, seguir un poco dejando de ser tan ignorante y también, pues bueno, me gustaría mucho seguir trabajando con niñas, con niños sobre todo. Me dedico mucho a trabajar con niños, con niñas y con jóvenes, porque creo que es importante que sepan que a pesar de que históricamente se les ha negado narrarse en sus propios idiomas, en sus propias narrativas, que es posible hacerlo y que lo pueden hacer, ¿no? Y que es válido. Es válido que vayan a su libro a su rincón de libros cuando ya puedan regresar a clases y encuentren un libro escrito en su lengua, ¿no? Que desnormalicemos que la escritura únicamente es en español, ¿no? En nuestro país y que cómo te narres, cómo te pienses, tiene que pasar por el español. Entonces, creo que también es necesario eso, pensar que somos un país multilingüe, pero, o sea, en el sentido de que hay muchas lenguas, pero que no basta con que sean nombradas. Creo que es necesario que lo vivamos, pues que esto sea más real. Wow. Pues yo sigo impresionado con todo lo que nos dices y lo que piensas, Nadia, porque nos dejas muchas tareas ahí pendientes para trabajar, pues quienes estamos también en el ámbito de la cultura. Y precisamente siguiendo esta cuestión del ámbito cultural,
creo que es importante pues hacer una diferenciación de lo que estamos entendiendo como Estado, como gobierno y como nación, porque a veces pareciera que estamos hablando del gobierno y no estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Estado, ¿no? Y su proceso histórico, no necesariamente de un gobierno en específico, sino que, bueno, incluso también lo podríamos mencionar, pero en este sentido, en el actual gobierno se están dando una serie de cambios interesantes, me parece, ¿no? En este impulso, ¿no? Por tener encuentros de poesía, por abrir una universidad para las lenguas, de generar pues otro tipo de dinámicas vinculadas a potencializar, ¿no? Que se siga hablando. Y también por otro lado tenemos a veces ciertas contradicciones, ¿no? Yo pensaba y hace rato te comentaba, ¿por qué, por ejemplo, en el famoso Museo de Antropología que tanto nos quiebra la cabeza, solamente está en español, a veces pues tal vez encontrar cosas en inglés, pero no está en otros, en ninguno de los otros 68 idiomas, ¿no? O sea, y yo sé que es complicado, imagínate unas cédulas donde tengamos que tener los 68 idiomas, sería una locura. No sé también cómo hacerlo, no tengo la solución, pero sí me parece como interesante, ¿no? Estas nuevas políticas que se están generando, por ejemplo, en el actual gobierno, y sin embargo también todo eso, esas marcas que siguen quedando ahí, donde pues no hay traducciones, donde vas a un museo nacional o a un museo de un estado, ya no hablemos solamente del de antropología, puedes ir a uno en Campeche, puedes ir a uno, por ejemplo, en Oaxaca, y no te encuentras a lo mejor en Oaxaca una traducción de los, ya ni siquiera de los pueblos que viven y que habitan ese lugar, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, hay muchas cosas que tenemos ahí pendientes. Sin embargo, bueno, se están generando ciertos cambios y me gustaría saber en este ámbito de esta política cultural, o sea, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Cómo lo ves? Tú estás también trabajando desde una institución, o sea, estás impulsando también cambios que a mí me parecen increíbles lo que estás haciendo desde tu ámbito. O sea, ¿qué imaginas? ¿Qué piensas con respecto a este tema? Sí, de hecho, sí, sí, hagamos la distinción, porque pues yo también trabajo en una institución, tengo gente que admiro profundamente, que quiero, que celebro, que trabaja en una institución, entonces no, o sea, cuando decimos Estado, no pensemos en la institución tal o en el gobierno tal o en el partido tal, no, pensemos en la idea de Estado-nación, es decir, como la idea, digamos, que se prefiguró desde hace muchos años que un poco ha ordenado los cuerpos, los saberes, las lenguas, las identidades. Entonces, no pensemos ahorita en gobiernos, no, no va por ahí, perdón si por ahí se entendió así. este, pues mira, fíjate que yo tengo mucha esperanza, de pronto la gente me dice que soy bastante ilusa, pero yo tengo mucha esperanza porque eh, creo que todos los gobiernos eh, de pronto reciben digamos, pues un país, digamos, y comienzan a revisarlo, a ver qué se ha hecho y comienzan a proponer. Algo que yo he visto un poco es que también creo que también porque vino lo del Año Internacional de las Lenguas y está la Declaración del Decenio, está la Declaración de Chapultepec, por ejemplo, creo que ha habido más ojos sobre la cuestión de los pueblos originarios, de la diversidad lingüística, que en otros tiempos. Creo que eso es bueno, pero creo que no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, desde donde yo estoy ahora, que estoy colaborando, digo, bueno, hay un margen en el que puedes proponer, que puedes hacer, que puedes diseñar, y hay otro margen que, bueno, ya no te toca, digamos, a ti, pero creo que en el sentido que tú puedas, por eso creo que es muy importante que haya personas que conozcan de las cuestiones, digamos, que atañen a nuestro país y bueno, en lo que a mí me interesa mucho es pueblos originarios, lenguas indígenas, que estén en instituciones y puedan tomar decisiones. Creo que eso ha pasado mucho de que anteriormente había quizá personas que quizá desconocían un poco el panorama y creo que algo que veo ahora es que muchas personas que lo conocían, vi que continuaron y otras que no, que lo conocían también ingresaron a espacios de toma de decisiones. Creo que eso es muy importante, pero digamos, no lo hagamos alejado de las comunidades, no lo hagamos alejado digamos,
no solo por justificar, pues por decir, tenemos una universidad, tenemos un programa, tenemos un podcast, tenemos esto, no, sino qué realmente sostiene eso, ¿no? ¿Qué realmente sostiene ello? Yo creo que todos los esfuerzos son bienvenidos, ¿no? Todas las acciones que se hagan desde todos los espacios son bienvenidos, en tanto apoyen, digamos, al reconocimiento, pero también a la redignificación, digamos, no solo de las lenguas, sino de los hablantes también. Entonces, sí, yo he visto que han creado, por ejemplo, premios, que se está creando lo de la universidad, que de hecho me enteré, creo que hace poquito me enteré, y me puse a mirar un poco de qué iba lo de la universidad. Creo que es importante que haya estas acciones, siempre también que vayan acompañadas del respaldo comunitario, ¿no? Creo que, es decir, que no vayan desligadas de la población a la cual van encaminadas. Entonces, un poco, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en una institución, estás también como en doble cosa, ¿no? Porque por un lado tienes que, digamos, un poco ver la visión general de la institución y por otro lado ver la visión de la población. Y muchas veces decimos están peleadas. No, no necesariamente, ¿eh? O sea, también pueden estar encaminadas. También a veces, y lo digo yo, a veces pienso que a veces también estamos muy peleados con las instituciones. Creo que habría también que repensar. La institución muchas veces la pensamos como una cosa ahí que está ahí como cartón. No, la institución también son personas que están ahí, ¿no? Entonces, yo de verdad he conocido personas aliadísimas en muchas instituciones que a veces ni pensamos y que son aliadas, ¿no? Y creo que también eso, la cosa que toca a las lenguas originarias y a los pueblos originarios, no solo es cosa de los hablantes o de los integrantes de esos pueblos, también bienvenidos los aliados, ¿no? Bienvenidas las amigas y amigas que digan, ¿sabes qué? Ahorita te están empujando no sé, se me ocurre, están empujando este árbol, yo también voy a empujar junto con ustedes, ¿no? Entonces, creo yo que también un poco habría que, a veces pensamos mucho en las instituciones sin rostro. Yo creo que las instituciones están llenas de personas, ¿no? Entonces, veamos qué personas son, con quién podemos hacer alianzas. También yo no estoy muy de acuerdo en que, por ejemplo, digan, ah, pues es que el sexenio pasado y todos los que estuvieron, quién sabe qué hicieron. No, no, yo creo que tenemos que un poco que mirar más los rostros y las personas. Eso. Muchas gracias, Nadia. Creo que estoy de acuerdo también contigo en ese sentido, porque de repente caemos en ciertos maniqueísmos, ¿no? Y de decir es bueno o es malo, es negro o es blanco, y pareciera que no hay contrastes y no hay, pues toda una serie de, sí, pues de diferenciaciones que podríamos detectar en cada institución, ¿no? Y creo que otra de las cosas que me hiciste pensar, pues es que también tenemos, por ejemplo, estados como Paraguay, ¿no? O como Bolivia, precisamente, donde por ejemplo, Paraguay en el caso donde hablan guaraní y español, o en el caso del Estado plurinacional de Bolivia, donde también se han generado distintos cambios en ese sentido. Y creo que sí es necesario también como ver esas otras experiencias, ¿no? Porque a veces no necesariamente que un país sea bilingüe significa que estos pueblos vivan perfectamente, ¿no? Entonces, también ese es todo un tema y entender como esos distintos contextos. Y con esto quiero yo cerrar mis preguntas para dar paso a las siguientes de las que nos hicieron por acá, que son un buen. Esperemos que tengas un poquitito más de tiempo para ayudarnos a contestarlas. Pero dentro del ámbito de la gestión hay una gran cantidad de proyectos que empiezan a surgir para apoyar a los pueblos, a veces, por ejemplo, en el ámbito lingüístico. Sin embargo, a veces dentro de la gestión podemos caer en cierto tipo de paternalismos o de tutelaje, ¿no? Lo cual me parece que es muy grave, ¿no? Que no tenemos que ser invasivos. Y a mí me gustaría que pudieras hablar como un poco de algunas recomendaciones, ¿no? O de visión que tú tengas. Dices, a ver, si le quieres entrar con el tema de la poesía, con el tema de la escritura, o a veces incluso para las propias comunidades que están buscando hacer algún proyecto cultural vinculado al tema de las lenguas, ¿tú qué recomendarías, ¿no? Para que de alguna manera se llevara de alguna manera de forma respetuosa. Ya nos dijiste algunas cosas, ¿no? De acompañar, de colaborar con la comunidad, de tener ese respaldo, pero ¿qué otras cosas tú has detectado que sean como importantes subrayar? Sí, fíjate que es bien, bien interesante porque hay una línea muy delgada entre acompañar y entre dirigir.
¿no? Entonces, siempre yo digo, pensemos un poco en esa línea. ¿En qué momento estoy yo acompañando a una comunidad, a un proyecto que qué bueno y qué mejor, mil veces mejor si nació de ellos? ¿Y en qué momento estoy yo dirigiendo actividades, acciones que ni me pidieron y que yo dije, las necesitan y voy a ir a dárselas, ¿no? Entonces, creo que también un poco hay que pensar y repensar cómo nos acercamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Entonces, yo un poco les decía, creo que bienvenidas muchas acciones, bienvenidas muchas prácticas, muchas amigas, amigos que quieran unirse en esta chamba, que hay mucha chamba, hay chamba desde lo jurídico, cómo no solamente traducir, por ejemplo, leyes, sino también cómo hacerlas, o sea, cómo interpretarlas para la población. Hay mucha chamba, por ejemplo, en cómo revisamos los materiales educativos que se hacen en las propias lenguas originarias. Hay otro gran apartado que es cómo buscamos generar políticas, digamos, públicas incluso, desde las propias comunidades, ¿no? Cómo se están visualizando los sistemas normativos, por ejemplo, hay muchísimo, podríamos hablar de muchísimas cosas. Y creo yo que muchas veces la gran mayoría de acciones, digamos, que van encaminadas hacia acompañar a pueblos originarios, van solo desde el ámbito de la cultura. Es importante, pero creo que también eso ha como hecho muy grande la idea de que la lengua, de que la identidad es una cosa que solamente le toca a Secretaría de Cultura, ¿no? De cualquier estado, de cualquier municipio, la federal. Y decimos, no, la lengua está en todos los espacios, la lengua está en lo económico, en lo agrario, en lo jurídico, bueno, en la que gusten y manden, ¿no? Entonces, creo que una primer cosa que yo les diría es, un poco, no piensen que porque no estudiaron gestión cultural o porque no estudiaron, no sé, educación o yo qué sé, no pueden entrarle a la chamba en lenguas originarias. Puedes venir de cualquier espacio y puedes entrar a ese momento, ¿no? Nosotros acá en Ciudad de México armamos un colectivo que se llama Del Ombligo a la Tierra, que es un colectivo en el que somos varias chavas y chavos, que por alguna razón, sea trabajo, estudio, amor, lo que quieran, vivimos en Ciudad de México, ¿no? Y a pesar de que seguimos teniendo la liga con nuestro territorio original, pues bueno, estamos en esta ciudad de tránsito por cuestiones laborales, económicas, etcétera. Entonces dijimos, bueno, no podemos estar en nuestra tierra por ahora de forma definitiva porque pues todos vamos y venimos, pero lo que sí podemos hacer es trabajar con las comunidades residentes de nuestros pueblos o de nuestra lengua en el lugar en el que estemos. Entonces, en ese colectivo hay abogadas, hay trabajadora social, hay un politólogo que es Ramón de lengua chol, hay una chava que hace cine, hay una que hace literatura, o sea, hay de todo. Entonces es un poco eso, que no pensemos que porque venimos de áreas físico-matemático no puedo entrarle. Claro que le puedo entrar, esa sería una. No pensemos que el tema de lenguas originarias y pueblos originarios es únicamente cuestiones culturales, ¿no? La segunda, yo creo que antes de querer decir voy a ir a diseñar este proyecto, voy a ir a llevarles esta estrategia, es decir, voy a ver qué onda, porque también algo que pasa es que pensamos que como ya estudiamos la universidad, que como ya estuvimos en la ciudad, podemos ir y hacer proyectos para ellos. No, yo creo que también un poco, justo hablaba un poco con mi asesor de tesis hace poco y hablábamos de eso, yo le decía, es que hay muchas personas en mi comunidad que son tan sabias en muchas cosas que muchos dicen, no es licenciado en agronomía, no, pero sabe ver, por ejemplo, cuando inicia el año apuntan o llevan el registro mental de cómo van a estar los meses según ¿cómo se dice? Las cabañuelas, ¿no? También, por ejemplo, ven en qué tiempo de la luna es mejor sembrar, por ejemplo, saben que, por ejemplo, que por la noche es cuando sube la savia, o sea, saben como todas esas cosas que de pronto muchos dicen es que no son agrónomos, no, pero conocen la tierra, por eso son sabios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una tía abuela, que es mi Chichi Maxi, que ella, muchos les decimos que es doctora, porque ella conoce muchas plantas, muchísimas, desde que era muy niña comenzó ese registro de plantas, y tiene, por ejemplo, las plantas disecadas, y así las va reconociendo. Entonces,
ella sabe para qué, o sea, tú le dices que te duele y ella te va a dar una planta que te va a ayudar o te va a hacer algo, ¿no? Que te va a ayudar. Entonces, todos esos conocimientos también tiene que ver con esta cosa de, pues, un poco del colonialismo que hablábamos, ¿no? De que también qué conocimientos se han considerado como válidos y cuáles no. Entonces, de pronto decimos, bueno, si no tiene el credencial de que pasó por la licenciatura en medicina, pues bueno, obviamente no es doctora. Decimos, no, ¿por qué? Porque hemos pensado que conocimientos son más válidos que otros. Entonces, esa es una. No pensemos que nosotros vamos a llegar a ser. ¿Qué tal? Ellos nos van a enseñar a nosotros. Y creo que la otra es también ser muy honestos, ¿no? Creo que ser muy honestos. Yo no he conocido de comunidad, igual si alguien entre que nos están viendo saben, pero no he conocido de comunidad que tú llegues y les digas, quiero aprender, quiero ayudar, que, que te rechacen, ¿no? No lo he conocido. Entonces, creo que muchas de las comunidades siempre están en este ánimo de la colectividad, digamos, siempre y cuando sepan que eres sincero y que eres honesto y que no vas a ir con otros fines, digamos, ¿no? Con otras intenciones. Porque, por ejemplo, pues bueno, hemos sabido nosotros de muchos casos que sobre todo han llegado abogados en los que dicen, oye, yo sé que tienes conflictos agrarios, yo te puedo ayudar a que tu parcela, ¿cómo se dice? La titules, ¿no? O sea, que tenga su título. ¿Y qué pasa? Que la gente confía y al final de cuentas, pues bueno, hay otra persona que es propiedad de la tierra ahora, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, pues a veces ha crecido la desconfianza en algunas comunidades, pero creo que también eh, siempre y cuando llegues como con esta honestidad y con incluso decir, saben que no sé qué hacer, pero quiero estar aquí, quiero hacer algo, creo que la población valora mucho eso también, que tú seas honesto. Ujú. Muchísimas gracias, Nadia. Me quedo pensando en varias cuestiones, ¿no? Esta propuesta de pensar el tema de lo lingüístico de forma interseccional, no centrándolo solamente en la cultura, o sea, la necesidad de descentrar la lengua solamente del ámbito cultural me parece muy potente y muy importante. Por otro lado, pues sí, atender la interdisciplinariedad, ¿no? Siempre pensando desde una forma compleja, ¿no? Las distintas problemáticas o situaciones que están en ese contexto. Por otro lado, pues sí, renunciar a estas prácticas coloniales que a veces son muy opacas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, estar cuestionando siempre el por qué, cómo, cuándo y dónde lo hacemos y realmente tener prácticas éticas, ¿no? En esos proyectos que uno quisiera hacer. Y por otro lado, que me parece también súper importante, pues desjerarquizar nuestras creencias, porque necesitamos aprender a reconocer esos saberes y valorarlos, ¿no? Bueno, voy a leerte varios de los comentarios y bueno, tú decidirás a cuáles respondes, porque ya sé que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, la verdad es que esto está increíble, este conversatorio. Entonces, pues vamos a aprovecharte tantito más, Nadia, si tú nos permites. Bueno, Margarita Soto te dice saludos y besos para Nadia. Muchas felicidades por la entrevista. Siempre es un gusto escucharles y que hablen de nuestras lenguas originarias. Después, Palladios Melchor, que también es un amigo de allá de Oaxaca, dice, ¿cómo impactó el movimiento de los noventas como el STLN en la construcción de los derechos colectivos, tanto a nivel nacional o internacional? Wow, esa es una preguntota. Sandra Quetzal Huitzilín nos dice, es importante valorar el trabajo de los intérpretes en idiomas. Después, es que hay varios comentarios, nada más que estoy... Ah, acá. Abraham Esparza dice, justo eso, mi madre olvidó su primer lengua a partir de la educación primaria. Givadao Kia dice, si Biden no habla español y AMLO no habla inglés, ¿es discriminación? Ok. Rubí Sanda Huerta nos dice, saludos, mi hermosa. Eso fue para ti, evidentemente. Eh, Después, Givadao Kia dice, la renuncia de la lengua materna es personal y respetable, no es decisión comunal. El deseo de profesionalizarse de las nuevas generaciones son conscientes y no sirven a la comunidad, sino a la individualidad. Ok, qué interesante. Edgar Pérez Ríos dice, hay diversos casos de profesionistas vinculados a procesos comunitarios. Nadia es ejemplo de ello. Miguel Ángel Hernández también nos escribe, dice, me inspiras mucho, Nadia. Te empecé a seguir desde que ganaste el Premio Nacional de la Juventud. Tu discurso me conmovió mucho. Espero sigas apoyando a la juventud porque muchos jóvenes como yo aspiramos a ser como ustedes. Wow. Octavio Murillo, ay, Octavio también estuvo por acá hace unas semanas. Le mando un gran abrazo.
Octavio es precisamente de esas personas que trabajan dentro de la institución y que precisamente pues tiene todo un compromiso muy fuerte con las comunidades. Muchísimas gracias, Octavio. Y te dice, Nadia, toda mi admiración para ti, eres grandiosa. Saludos a ambos. Y por aquí, Nere Musk Kitsi, espero haberlo pronunciado bien. Muy cierto, estas maneras, formas de escritura colectiva, los pensamientos están desde la raíz y la coexistencia en lenguas maternas, la comunidad, la siembra de la milpa, el tequio y las artes de la cotidianidad. Saludos desde Tlahuitoltepec. Después Vivi nos dice, es impresionante la reflexión que nos dejas, Nadia. El camino por desaprender las imposiciones del Estado aún es largo, pero no sé que con el, no sé, pero sé que con el trabajo colectivo, como lo mencionas, sí puede ser posible. Maravilloso trabajo. Palladius también nos vuelve a escribir, las propuestas son grietas para transformar gradualmente el Estado. Me encantó esto. A ver, híjoles, hay un montón de comentarios. No sé si quieras ir comentando estas y ya vamos cerrando con las últimas. Sí, ay, no sé si la gente vio todo mi show que hice aquí para conectar mi cable, pero sí, 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 perdón. Este, híjole, están bien interesantes las preguntas. Bueno, en primera, muchas gracias a la gente que se conectó a mirar y a dialogar y a repensar un montón de cosas que un poco al inicio Mike y yo decíamos, tampoco nosotros las sabemos, ¿no? Del todo, vamos aprendiendo y vamos cuestionándonos más. Creo que eso es muy importante, cuestionarnos en colectivo, porque si algo no sabe alguien, seguramente otra persona nos podrá apoyar y así vamos, ¿no? Construyendo. Lo de lo del zapatismo me interesa mucho porque creo yo que el movimiento del zapatismo fue un movimiento que fue un parteaguas, ¿no? Un parteaguas en el sentido en el que, digamos, desde el Estado le dijimos, mire, tienen que voltear porque tienen que voltear, ¿no? Entonces, creo que fue un momento en el que, digamos, fue histórico en el sentido en que se va a ir un poco burdo, pero México reconoció que había otras naciones, ¿no? Quizá en el momento. Creo yo que algo que ha pasado un poco es que eh, mucha gente tiene un poco desdibujado este movimiento y un poco no es que el movimiento en sí se haya desdibujado, sino que de pronto, y yo lo he sentido un poco así, por ejemplo, con sobre todo gente joven que me ha tocado trabajar, que de pronto sienten que fue algo que es como para libros de historia. No sé si me estoy dando a entender. Como que fue el movimiento, se quedó, se lograron cosas, pero ahí está, ¿no? Entonces, algo que creo que deberíamos reflexionar es que fue un parteaguas que no debemos dejar que quede ahí en el parteaguas, sino cómo hacemos que todas esas demandas y todas esas mesas de diálogo sigan caminando hasta nuestro presente, ¿no? Y sigan siendo exigibles y que también podamos desvincular un poco como la cuestión, ¿cómo se dice? Como cuando admiras algo y lo tienes en el pedestal, porque eso es lo que ha pasado mucho con el movimiento zapatista, mucha gente lo tiene como ahí, como algo muy chido que pasó, pero ahí está. Y cómo decir, todas esas demandas que ellos hicieron ¿Cómo en lo, desmitificar? desmitificar, ajá, eso, ¿no? Y cómo todo eso puedo traerlo, digamos, también aquí, o ver que incluso esos mismos diálogos están surgiendo en mi comunidad. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Cómo desmitificarlo un poco, bueno, no me gusta mucho esa palabra. Entonces, creo yo que se lograron muchas cosas a partir de ese movimiento. Por ejemplo, estoy pensando que justo en esos años fue cuando comenzaron más publicaciones hacia escritores en lenguas originarias, por ejemplo, de varios institutos, digamos, culturales. Comenzó una serie de talleres, muchos poetas comenzaron a viajar al extranjero, a compartir, porque se empezó a decir que México era multicultural y que había otras naciones, ¿no? Entonces, creo que fue importante en ese sentido que abrió puertas, ¿no? Que se rompió, digamos, como un poco el velo o el veto que había, ¿no? Para hablar de nuestras identidades, pero creo que tenemos que seguir echándole, es como si fuera un fogón, tenemos que seguir echando leña y atizando, porque si dejamos un poco de decir, bueno, ya pasó, lo lograron, lo conquistaron, acabó, lo que va a hacer es que en algún momento el fuego se va a apagar, ¿no? Y creo que algo que tiene que ver con la lengua es que es un fuego que tiene que transmitirse. Si el fuego se deja sin transmitirse, si no hay
hay otro leño al que le puedas echar, en algún momento se va a apagar. Entonces pensemos un poco así. Este, me interesó mucho el comentario de la persona que decía que era una decisión personal, el dejar de hablar o no tu lengua. Yo creo que es una decisión personal cuando tú decides o no hablar una lengua, siempre y cuando tu lengua sea una lengua privilegiada. Cuando no es así, creo que no es una decisión personal, que creo que es un poco lo que hablábamos un poco del racismo, que está tan internalizado que crees que no lo estás, que no eres racista, pero lo estás reproduciendo. ¿Qué pasa cuando una persona dice, yo no quiero hablar mixteco, quiero hablar español bien y quiero aprender inglés y en fin? Y lo digo porque es mi voluntad, porque es mi decisión. Está bien, en un primer línea de análisis decimos la persona es la única que puede decir si habla o no habla su lengua. Pero si hacemos un análisis quizá más interno, a mí me encantaría platicar con esa persona porque me interesa mucho saber esto, saber qué pasa en las mentes para que tú decidas o no hablar una lengua. Yo les diría, es bien chido ser políglota, ¿no? Hablar muchísimas lenguas. No tendríamos por qué decir, si hablo esta, no puedo hablar esta. Eso no pasa, no puedes hablar muchas lenguas. Entonces, por ejemplo, ahora que estuve en India, conocí personas que hablan 6, 8 lenguas sin ninguna dificultad, ¿no? Y son lenguas que incluso son, por ejemplo, Shakti Roy, que es una mujer que amo y que admiro. Ella es de Bangladesh, pero vive en Calcuta. Pero no porque viva en otro lugar distinto dejó de hablar su lengua, ¿no? O sea, la sigue hablando y aprendió urdu, hindi, inglés, bueno, en fin. Entonces es eso, más bien en nuestro país creo que han sucedido tantas cosas que muchas veces pensamos que es una decisión personal dejar de hablar una lengua, pero no dejaríamos de hablar español, ¿no? Dejaríamos de hablar mixteco, dejaríamos de hablar zapoteco, dejaríamos de hablar mije, pero no español, porque es la lengua privilegiada, ¿no? Entonces, un poco pensemos en eso. A mí me encantaría, chica, chico, que escribiste eso, tomemos un café virtual y platiquemos, porque me interesa mucho saberlo, ¿no? Y creo yo que también hay que ahí repensar hasta qué grado se ha internalizado el discurso de la valía de las lenguas para decir, es mi decisión dejar de hablar esta lengua. Yo creo que ninguna persona decide dejar de hablar una lengua sin que antes, atrás, no haya todo un sistema que le haya dicho, es tu decisión dejar de hablar la lengua. Y creo que ese es la mayor cosa que ha ganado el Estado-Nación. Que una persona crea que es su decisión dejar de hablar su lengua y que lo hace porque quiere, ¿no? Entonces, no lo sé, habríamos que repensar, búscame y platiquemos. No recuerdo muchos otros que decían, otras preguntas, se me fue la onda. Bueno, si quieres te sigo leyendo más. Siguen escribiendo, hay muchísimos comentarios. Voy a tratar de ya hacer si quieres los últimos. Ya nos pasamos, pero bueno, como aquí no tenemos jefes, somos autónomos y podemos hacer lo que queramos. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante si nadie nos permite. Voy a leer esta última tanda de comentarios. Eh, Trataré de terminarlos todos para que nadie se vaya como con un poco de cuáles fueron las reacciones de lo que estuvo generando, lo que nos estuvo comentando acá. Dice Betty Robles Reyes, dice, en individual podemos dar pasos significativos para preservar nuestra lengua, pero en colectivo podemos dar pasos gigantescos. La comunidad de San Pedro Ocotepec, Mije, espera ser parte pronto. Palladius Melchor dice, bueno, por eso la agricultura viene de cultura. Rod San Juan dice, así es, muchas veces las comunidades por una mala experiencia con una persona de fuera y después les queda una desconfianza. Víctor Mortales dice, estimada Nadia, ¿podrías platicar algo acerca del pensamiento indígena frente al pensamiento occidental? Eso ya nos va a dar mucho. Manuel Chema, también un amigo de allá que es restaurador, conservador de la ENCRIM, dice, aplaudo la certeza de los temas en los que se reflexiona sobre la academia y los saberes no académicos en los contextos no urbanos y urbanos incluso. Ortiz Virgis nos dice saludos. Por acá también Aimesita Sharon nos manda corazones y dice universidad antes de centricidad. Eso le falta a México. Y Givadao Kia dice, con gusto nos tomamos un café. Mi face es Givadao Kia. Y Lucía Ferris, saludos, Nadia. Y pues ya con esas acabamos, Nadia. Muchas cosas. Creo yo que un poco pensar
que el sistema lingüístico no solo es un sistema de símbolos, no solo es un sistema, la verdad no soy lingüista, o sea, no sé cómo se conforman los sistemas de lenguaje, pero pensar que el lenguaje es estructuración de pensamiento y así, o sea, hagan de cuenta que es como un engranaje. O sea, la estructura de pensamiento que tengas es como va a ser tu lenguaje y también se va nutriendo, ¿no? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo muy chiquito, quizá muy sencillo, pero espero que ilustre un poco la complejidad. Eh, Hace mucho tiempo yo hacía una relatoría, bueno, no sé si son de mis tiempos que conocen las monografías, ¿no? Tú tenías que, la comprabas o la hacías de alguien o la dibujabas y transcribías todo, pero teníamos que hacer una de una familia. Yo hice de mi mamá Natalia y en la Mixteca lo que hacen mucho es tejer palma. Entonces, en español nosotros decimos árbol de aguacate, árbol de naranja, árbol de manzana, en fin, ¿no? Y en mixteco nosotros, por ejemplo, decimos yutoticua, que yutoticua en sentido estricto es árbol naranja. Entonces, así, árbol naranja. Entonces, en algún momento yo recuerdo que en mi trabajo estaba lleno de bicolor rojo, maestros no usen bicolor rojo y azul, y bicolor rojo pues es para marcar los errores. Entonces, había un buen de des, ¿no? Des, así, de mi maestra, y saqué como 6. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tanto D y por qué saqué 6? En el momento no lo reflexioné. En el momento lo que hice fue transcribir nuevamente incorporando la D. Posteriormente lo reflexioné porque me tocó, en ese entonces me tocó viajar a Colombia y conocí a un amigo que es Moira, del Amazonas, y bueno, también pregunté de otras lenguas. ¿Cómo estructuraban por ejemplo, esto de hablar de los árboles? Y lo estructuran de igual forma que mi lengua. No existe el nexo. En español existen los nexos y pues son una forma, ¿no? De hacer oraciones, pero va más allá de eso. Por ejemplo, en nosotros en mixteco, el árbol naranja no lleva una cosa que de dependencia, como es de, o sea, aquí sabemos que la naranja es un producto, un fruto del árbol, ¿no? Pero en mixteco, el árbol y la naranja están en el mismo sentido de linealidad. Es decir, la naranja va a ser árbol y el árbol está siendo naranja. Y ambos, aunque van a ser, están siendo, no quiero confundirlos, o sea, ambos están siendo en el mismo momento y ambos son porque ambos existen y ninguno es fruto de ninguno. O sea, ambos son dos entidades que están compartiendo espacio y tienen la misma valía, ¿no? Entonces, un poco pensaba que después repensé y dije, claro, yo en ese momento estaba transcribiendo literalmente del mixteco al español, es decir, árbol naranja. Pero para mí es porque la naranja y el árbol son de la misma potencia. Pero en el español, obviamente eso es incorrecto. En el español tú tienes que decir que uno depende de otro. Entonces, y así hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Entonces, un poco pensaba en eso, en ese ejemplo tan sencillo, que el lenguaje no solo es decir palabras, el lenguaje es estructurar el pensamiento y cómo lo estás estructurando desde la lengua que estás hablando. Entonces, nos llevaríamos yo creo que otras, no sé, horas hablando un poco de cómo es el pensamiento de los pueblos originarios, el pensamiento de Occidente. Para eso tenemos que ver cómo ha sido la historia de las propias lenguas, ¿no? Cómo se han conformado los relatos de creación, cómo nos hemos narrado desde nuestras propias lenguas. Entonces, si Mike nos invita para despuesito, platicamos eso con más calmita y traemos igual algunos ejemplos, que está muy chido eso, pensar cómo también creo que eso es algo que se ha utilizado mucho. Pensar que una lengua es una lengua más. No, una lengua es una estructura de vida, ¿no? Es todo un posicionamiento. Entonces, hablar una lengua distinta al español es también posicionarte, ¿no? Es que todo tu cuerpo va a fluir en esa lengua y en esa estructura de vida, ¿no? Y en función de ella vas a hablar. Entonces, es muy interesante. Si quieren, lo dejamos como va ahí como tarea, el compromiso de volver y platicar de ello. Por ahí decían algunas cuestiones de la desconfianza de las comunidades, sí, pero no perdamos esperanza y aparte también, creo que cuando algo nos mueve, la población sabe que eres honesta
y te acepta. Entonces no tengan miedo de que quizá vayan a una población que tuvo una mala experiencia. Yo creo que es importante. También muy importante es que ustedes se presenten ante la comunidad, ¿no? En muchas de nuestras comunidades pues se hacen asambleas. Ahorita algunas las siguen haciendo con sus restricciones, entonces presentarse, ¿no? Y eso es muy importante, presentarse, no llegar así nada más. Y pues bueno, eso es lo que me acuerdo un poco de lo que decía. Pues podríamos estar aquí por horas y horas y horas platicando con Nadia. Pues ya sabe que Nadia va a estar aquí todas las veces que ella tenga tiempo y quiera aceptar este diálogo. De verdad estoy muy contento, Nadia, porque hayas estado aquí en Gestor Cultural MX. Te voy a leer ya lo último y también ya para que si quieres responder algo al respecto y que nos despidas también. Eh, y pues bueno, dice Juan por acá, Juan GB, no sé cuál sea su apellido, dice, la decisión comienza por la discriminación y por la herencia prohibitiva de algunas familias hacia sus descendientes. No olvidemos que históricamente esa prohibición comienza con la conquista española y la doctrinación católica. Y Juan dice, saludos, Nadia Ñusabi. Ricardo Santos dice, estupendo diálogo, gracias, Nadia. Y Juan nos vuelve a decir, el lenguaje es una cosmovisión de quien le ejerce. Manuel Chema, nuestro amigo de conservación y restaurador, dice, Nadia, tienes un nuevo fan. Y Rod San Juan nos dice un programa sobre el pensamiento desde la lengua. Ok, me parece muy interesante. Y pues, Nadia, antes de que cerremos, pues no sé si tú quieras decir algo más, quieras agregar. Ha sido increíble tener esta conversación contigo. Y bueno, siempre es así, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar, Nadia y yo, bueno, nos pasamos ahí hablando de todo y saltamos de un tema a otro. Entonces, siempre es increíble poder platicar contigo. No, yo soy la agradecida, querido Mike, y a la gente que estuvo escribiendo, preguntando, mandando saludos, les mando, miren, les mando así muchos corazones, les mando mucha de gratitud, porque creo que em, pensar en colectivo siempre es más rico, nos ayuda a cuestionarnos más. Y creo yo que nadie tiene las respuestas, ¿no? O sea, de pronto quizá hay personas que tengan más experiencia o más tiempo pensando algo y a esas personas podemos asirnos, ¿no? Yo les recomiendo que busquen mucho a Yasnaya, que es una mujer que a mí me ha apoyado a ignorar menos cosas, ¿no? Y quizá también a replantearme más cosas. Y pues bueno, también decirles eh, que pensemos un poco, me gusta mucho que imaginen cosas, entonces, que pensemos un poco a la lengua como una casa, ¿no? De pronto, la casa, nosotros cuando habitamos en nuestra casa, sobre todo ahora que estamos más tiempo, bueno, yo aquí con ustedes, pues mira, hasta aretes me puse, pero normalmente ando pues sin bañarme en pijama, como sea, ¿no? Entonces, porque estoy en mi casa, porque tengo la confianza de ir y venir y sé que nadie me va a decir nada de báñate, ponte ropa de gente, ¿no? Porque estoy en mi casa. Y un poco pensemos cuando vamos a una casa ajena. Ahora, pues bueno, por la contingencia, ¿no? Pero antes pensemos cuando íbamos a una casa ajena. De pronto, ni si teníamos más hambre, decíamos, no, ya me llené, señora, gracias, ¿no? Para no decir, para no ser como impertinentes en una casa ajena o imprudentes o nos daba vergüenza, ¿no? Entonces, pensemos un poco así en las lenguas. Cuando tú hablas tu lengua, es como si habitaras en tu casa completamente y te puedes permitir todo porque estás en tu casa, porque puedes echarte en la cama o puedes andar descalza o puedes ir al baño con la puerta abierta y es tu casa y yo he sentido un poco eso, que cuando tú estás en tu lengua, estás en tu casa y tienes toda la libertad de pensar y de soñar y de imaginar y de hacer todo. Y cuando estás en una casa prestada, que es la segunda lengua que quizá hablas porque es es en la que vas a comprar tortillas, es en la que agarras el metro, es en la que vas al trabajo, es en la que vas a la universidad, un poco estamos en una casa prestada. Estamos en una casa que quizá no nos corresponde del todo. Entonces, yo les hago esa invitación, que busquemos cuál es nuestra casa primera, cuál es la casa en la que nos sentimos más cómodas, más libres de pensar. Obviamente, pues bueno, si tenemos varias casas, pues qué chido, invitamos a todas y a todos a nuestras casas, claro, con sana distancia, nos echamos un mezcal, platicamos, pero pensemos en eso, en que las casas eh,
entre más personas cuiden esa casa, es más chido. Porque a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones en el pueblo, pues le dices a la vecina, me voy a ir, te dejo mis llaves, prendes la luz en la noche, riega las plantas, y hay animales les das de comer. Entonces es un poco eso, invitar a las personas a tu casa, que es tu lengua, y que la disfruten, y que la sientan, y que vayan a prender la luz en la noche, y que rieguen las plantas, y que le den de comer al michi, y muchas cosas, ¿no? Y que se vayan a tomar un café contigo. Entonces, pensemos también cuál es la casa que habitamos, cómo la estamos habitando, cómo nos nombramos desde ella. Y pues bueno, yo creo que es cierto, hemos vivido en un sistema violento lingüísticamente en muchos sentidos, violento hacia los hablantes de las lenguas originarias. Entonces, muchos por mucho tiempo tuvieron miedo de decir yo hablo Mepa, yo hablo Yusabi, yo hablo Ñañú, pero creo que el miedo y la vergüenza que se sembró en muchas y muchos de nosotros, tenemos que así agarrarlo como cuando desarraigas una mata desde la raíz y echarla fuera, porque creo que una lengua únicamente va a vivir mientras sus hablantes sigan pronunciándola, sigan compartiéndola. Entonces, también anímense, si aprenden una palabra diario, al final del año tienen 365 palabras, y ese año bisiesto 366 palabras de una lengua nueva. Entonces, este, anímense, también busquen en sus, ¿cómo se dice esto? En sus cartografías, en qué momento, si es que ustedes ya no hablan una lengua, en qué momento se perdió y por qué se perdió. Créanme que va a ser un ejercicio muy interesante. Yo luego, a veces cuando hay personas, pregunto, ¿cuántos de aquí hablan una lengua originaria? Y muy poquitos alzan la mano. Les digo, ¿cuántos saben que sus papás hablan una lengua originaria? Alza un poquito más la mano. ¿Cuántos saben que sus abuelos o bisabuelos hablaron? Y alza mucha gente la mano. ¿En qué momento la lengua se perdió? ¿En qué momento ya no llegó a mí? ¿En qué momento yo ya no me puedo pronunciar en otro idioma? Entonces, bueno, un poco esas son las tareas que les dejamos. Les estoy muy agradecida. Muchas gracias, Mike, a la gente que se conectó, Octavio, un gran abrazo, y pues bueno, Nere, bueno, toda la gente que estuvo comentando, muchas gracias, les abrazo y por acá andamos. Y síganse cuidando, que juntos vamos a salir de esta, amigos. Muchísimas gracias, Nadia. Me dejaste pensando muchas cosas, ¿no? El hecho de reflexionarnos a nosotros mismos, de ser críticos con nuestro lugar de enunciación, ¿no? En esta metáfora que nos ponías de las casas, ¿no? De quién soy yo y quién es el otro, y cuando llego a una casa ajena, qué es lo que sucede y cuál es mi actitud. Y como dirían las feministas, ¿no? Lo personal es político, entonces hay que pensarnos desde ahí. Bueno, no quiero dejar de invitarles. Este martes vamos a hablar sobre apropiación cultural con el antropólogo Julio Borja. Nos va a hablar un poco acerca del tema de las muñecas Lelé, que bueno, seguimos aquí entrando en la polémica, qué es lo que nos gusta. Y antes de que nos vayamos, Nadia, quiero que nos digas dónde podemos conseguir tus libros, porque ya nos dijiste un montón de los de Yasnaya, pero quiero que nos cuentes dónde podemos encontrar tus libros, tus textos, porque muchas personas pues seguramente tienen interés en poder leerte y conocer más de tu trabajo, de tus cuentos, de tus poemas. Entonces, pues dinos desde dónde, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y por cierto, ojalá que podamos en algún momento tenerlos en voces porque ya hace falta. Sí, claro, les digo, les cuento. Además me encanta ser comerciante. Ahorita se salvaron porque no he ido por mezcal, pero acá les vendo de todo. Pues miren, la verdad, está totalmente gratis. Así pueden poner Ñovi Show o Tierra Mojada, Nadia López García, y les va a salir el PDF gratis. Y una gran noticia, es que pueden buscarlo en SoundCloud, y también así como Tierra Mojada, y lo pueden ir escuchando y lo pueden ir leyendo. Entonces, eso está chido porque está en Tunsavi, está en español. Entonces, lo pueden ir revisando, es gratuito. Hay otro que este es Tikushika el tren, que en realidad se llama Gusano Metal. Este lo pueden encontrar en Almadía. Ahorita en tienda Almadía, mandan a cualquier lado que ustedes quieran, o si están en Ciudad de México, pueden encontrarlo en Sótano, Gandhi, Fondo de Cultura Educal, me parece, y algunos, ¿cómo se llama? Péndulos. Pero bueno, con Gandhi, este es más para niños, pero bueno, puede ser para cualquier público porque está totalmente ilustrado, es bilingüe igual, y bueno, ya lo irán conociendo. A estos hay algunos videos arriba en YouTube por si quieren como escuchar un poco de él.
Y hay un último, que es este, Isuichi, El Camino del Venado, que lo pueden encontrar con Libros UNAM y hasta donde se mandan a todos lados y ahorita está creo que con el 30 de descuento. Entonces, pueden ahí conseguirlos quien guste o descargar su libro gratis. Pues muchísimas gracias, Nadia. Ya sabemos dónde encontrar tus libros. Y ahora sí ya nos vamos. Nos tardamos 40 minutos de más, pero no importan los que sean necesarios. Esto fue Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mayo Ortiz y tuvimos el agrado de presentar a Nadia López García, que ha sido una exquisitez escucharte, Nadia. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Mike, y qué bello escucharnos. Esa es la resistencia, escucharnos y platicar. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí siguiéndonos y nos vemos en la siguiente emisión.